Bueno, estamos grabando por petición de alguien que solicitó el estudio de esta noche, pero no más. Ok, vamos a comenzar de una vez, vamos a estar en oración. Oramos. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos concedes de estar bajo el sonido de tu palabra. Pedimos tu dirección en todo lo que vamos a tratar esta noche. Pedimos que el Espíritu Santo haga un trabajo maravilloso, haciéndonos entender aquellas verdades profundas de la palabra. Sabemos que es uno de los trabajos del Espíritu Santo, el hacernos entender la palabra. Así que nos encomendamos a la palabra de tu gracia, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, como decía, vamos a estar esta noche estudiando la carta de Judas, el apóstol Judas. Y yo sé que le vamos a sacar bastante provecho a esa carta. Es una carta maravillosa y sé que le vamos a sacar mucho provecho. Lo primero que voy a presentarles a ustedes al escritor de esta carta. Es una carta de un solo capítulo. Esta carta, al igual que la tercera carta de Juan, tienen un solo capítulo. O sea que solamente lo que tiene es versículos. Y esta carta fue escrita por Judas. Y este Judas que escribió esta carta es Judas, el hermano del Señor, o sea, del Señor Jesucristo. Acuérdense, estoy hablando del hermano de Yahshua. Acuérdense que María tuvo más hijos con José, claro está, ¿verdad? Y aunque José no aparece tanto en el panorama, yo digo que por dos razones José no aparece en el panorama. Número uno, porque a la Iglesia Católica, al catolicismo, no le interesa mucho la figura de José para mantener la relevancia de la virginidad de María. O sea, y como ustedes saben que quienes tradujeron los manuscritos, los primeros manuscritos, fueron católicos, es decir, fueron monjes católicos. Cuando hablamos de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, estamos hablando de monjes católicos. Amén. ¿De acuerdo? Entonces, yo digo que José no aparece por eso, pero yo creo que Dios interviene en el asunto de que José no aparezca con mucha relevancia en la historia del Señor Jesús, de Yahshua, porque la idea del Padre es dar a conocer al Hijo y que el Hijo revele al Padre. Al Padre no al Padre biológico, sino al Padre. Amén. Entonces, era necesario que Yahshua
apareciese sin una figura paterna, ya mayor, claro está, ya adulto, porque siendo niño, la figura paterna era José. Amén. Pero ahora la figura paterna es el padre. Por eso yo veo por los dos lados, por esas dos vertientes, una porque a los católicos no les interesó que apareciese nada referente a José, y otra primero y primordial porque el padre quería dar a conocer al hijo y el hijo era quien daba a conocer al padre. Pues bien, pero sabemos que María tuvo más hijos, inclusive tuvo hembras. Hay un pasaje ahí que habla de las hermanas de Jesús, hermanos y hermanas. Entonces, entre los hermanos de Jesús está Judas, que aparece también como hermano de Jacobo, pero me llama mucho la atención porque él se presenta, esto es un acto humilde de este escritor, de Judas, que fue quien escribió la carta. Y miren cómo se presenta en la salutación en el versículo, en los versículos 1 y 2. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Entonces, ustedes pueden ver la humildad de este hombre, que no se presenta. Él pudo haber dicho Judas, hermano del Señor, pero no dijo así. Si es otro que quiere salir a relucir, ¿verdad? Dice Judas, hermano del Señor, pero él no dice así. Él dice Judas, siervo de Jesucristo, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Ya así se presenta este hombre, Judas, y él es quien escribe. Ahora bien, ustedes pensarán que ¿por qué decidimos tomar este pasaje o esta carta para estudiarla? Recuerden que yo les dije que todo lo que vamos a estar estudiando, hasta que el Señor venga, es concerniente a los últimos tiempos, concerniente a la venida del Señor, a los eventos finales, etcétera. Entonces, esta carta, pues, es una carta muy importante, ya que es una carta que trata acerca de lo que es la apostasía. Ya hemos hablado bastante de la apostasía, ¿verdad? Hemos hablado mucho en muchas otras ocasiones, pero a mí me gustaría saber dónde están ustedes ubicados en cuanto a la apostasía. ¿Qué recuerdan? ¿Qué idea les da a ustedes la apostasía? Si alguien así lo desea, puede abrir su micrófono y darme una idea más o menos.
de la apostasía. De la apostasía. ¿Quién abre? Abre. Bendiciones. Hermana Miguelina. Miguelina. Amén. Hermana Miguelina. Miguelina. Usted siempre está ahí. Ok, vamos a ver cuál es. ¿Cuál es? Papi está haciendo feedback. Yo recuerdo. Papi está haciendo feedback. Está haciendo feedback porque yo tengo mi micrófono abierto. Correcto. Yo recuerdo que la apostasía es desertar de la fe. Es un desertar del evangelio. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más puede darme una idea también de apostasía? ¿Alguien más? Gracias, hermana Miguelina. Amén. ¿Dónde están los estudiantes de la palabra de Dios, los que aman la palabra? ¿Alguien más puede darme una idea? No tiene que ser igual que la que dio la hermana Josefina, Miguelina, pero más o menos. ¿De qué, cuando se habla de apostasía, de qué se nos habla? Yo pienso también que la apostasía habla del negar la fe y volver atrás. Negar la fe y volver atrás. La hermana Miguelina hablaba de un desertar, que es lo mismo. Sí, gracias. ¿Alguien más? Quiero ver otra persona más de los que están fuera de cámara. Alguien que puede ahí mismo abrir su micrófono y aportar algo respecto a lo que es apostasía. Amado, Ajá. yo pienso que ahora mismo eso es lo que se está dando. Los mismos hijos son los que están desertando. No, prácticamente es un porcentaje muy mínimo que se está quedando. Sí. Se están apartando. Y eso que solamente es una cosita lo que hemos pasado, que no es una cosa tan así. Sí. Y están desertando con ese mínimo. Sí, hay como una expandida de dónde se han metido los evangélicos. Veo el hermano José Ramón, Dios me le bendiga, amado. Amén, amén. Veo amén. que usted abre su micrófono ahí, va a dar una aportación. Sí, sí. La apostasía es como una renuncia que usted hace. Ya, ¿verdad? Esa es la palabra, renunciar ya a todos. Y como han dicho los demás, realmente este es el último tiempo y hay muchos que están desertando. Una deserción, una renuncia del evangelio, ¿verdad? La creencia en Jesucristo, de que Él ha hecho todo por nosotros. Sí, gracias, amado. Sí, una renuncia. Por eso el Señor decía, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, porque hay un desertar muy grande. Pues entrando de lleno en el estudio de esta noche, estamos viendo la carta del apóstol Judas. Y para que ustedes tengan una idea más clara de lo que vamos a tratar, es posible que tal vez hoy no veamos todo, ¿verdad? Pero yo les voy a dar a ustedes una idea de un bosquejo más o menos de lo que vamos a tratar. Primero, ya vimos lo que es el saludo y la presentación de la persona que el Señor usó, que el Espíritu Santo usó para dejarnos estas enseñanzas. En ese bosquejo ustedes pueden ponerlo como número 1, el saludo, ¿verdad? El saludo y ese saludo va entre los versículos 1 y 2. Luego vamos a ver
la advertencia contra los apóstatas. ¿Quiénes son los apóstatas? Ya sabemos que la apostasía es ese desertar de la fe de muchos. Por lo tanto, los apóstatas son aquellos que realizan el acto de apostatar, ¿verdad? Vamos a ver entonces entre los versículos 3 y 4 la advertencia que se nos da respecto a los apóstatas. Luego, entre los versículos del 5 al 16, vamos a ver la advertencia contra el peligro de la apostasía y los ejemplos del pasado y las acciones de los apóstatas en el presente. Luego, entonces, de los versículos 17 al 23, vamos a ver unas cuantas pautas para evitar la apostasía, para evitar que nosotros caigamos, que nosotros terminemos apostatando. Y por último, lo que garantiza la victoria sobre la apostasía, de los versículos 24 y 25. Bueno, vamos a ver si el tiempo nos da. No creo que nos dé para verlo todo esta noche, pero vamos a verlo con lo que el tiempo nos permita alcanzar. Amén. Entonces, aquí podemos ver la advertencia contra los apóstatas. Y quiero que leamos los versículos del 3 al 4. Me gustaría que alguien me ayude con la lectura. Puede ser Odalis, puede ser la hermana Raquel, puede ser la hermana Josefina, cualquiera de ustedes, o al mismo Reinaldo también, o Melanie, cualquiera de ustedes, aun los que están fuera de cámara, me pueden ayudar. ¿Quién va a leer? Yo voy a leer. Hermana Josefina, adelante. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esa condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, gracias hermana, gracias. Aquí vemos una advertencia, pero es una advertencia contra quienes caen en apostatar de la fe, en renegar, en renunciar, como decía mi hermano José Ramón. Y dice Judas acá, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, y aquí está la exhortación, y advirtiendo. Esto yo lo veo como una exhortación o como una advertencia, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez
que ha sido una vez dada a los santos. Contender. Contender, ustedes saben lo que significa, ¿verdad? Esa palabra significa batallar. O sea, batallen fuertemente, batallen ardientemente la fe que le ha sido dada una vez a los santos. Esa fe hay que batallarla. O sea, es una advertencia. Es una advertencia contra los que han incurrido en apostasía, pero también es una advertencia contra, o sea, es una advertencia para nosotros o a favor de nosotros los que estamos en pie, para que no volvamos atrás, para que no echemos a un lado la fe que hemos recibido, porque esa fe es la que garantiza nuestra salvación. Recuerden que la palabra dice: por gracia ustedes son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, sino que es un don de Dios. Y dice Judas acá: ya yo tenía ese anhelo de escribirles acerca de esa común salvación, esa salvación que nos es común a todos. Y esa salvación tiene que ver y depende de nuestra fe, pero no la fe que nosotros usamos como para desprender algún milagro o como para o como para uno querer estar bien en pie. Más bien la fe a la que se refiere acá es a esa sustancia que está en la palabra que nos mantiene vivos y que nos mantiene sólidos en Cristo Jesús. Entonces, dice aquí, contiendan ardientemente, manténganse batallando por esa fe. Ustedes han leído un verso, unas palabras que dio el apóstol Pablo a Timoteo, donde dice: pelea la buena batalla de la fe. Han leído ese verso, ¿verdad? Esto quiere decir que la fe tenemos que pelearla, conquistarla siempre, mantenerla ahí activa, para que esa fe genere constantemente salvación a nuestro favor. Y ahora más en este tiempo, hermanos, en este tiempo. Por eso es que nosotros enfatizamos las palabras del apóstol que escribió la carta a los hebreos. Y ustedes saben que en esa carta a los hebreos hay unas palabras allí que nosotros no podemos pasarla por alto. Y esta palabra que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y dice, y más, voy a parafrasear, cuanto veis que aquel día se acerca. Una de las razones por la que
no debemos dejar de congregarnos, es precisamente por eso. Porque en la congregación es que estamos bajo el sonido de la palabra. Y estando bajo el sonido de la palabra es que es activada nuestra fe, es activada esa gracia salvífica, salvadora, que nos mantiene en pie bajo el sonido de la palabra. O sea, por el sonido de la palabra es que podemos entender que necesitamos congregarnos, no dejando de congregarnos, dice la palabra de Dios. Entonces, en los versículos del 3 al 4, en el versículo 4 específicamente, el versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ustedes saben, mis amados, que la gracia es lo que nos salva a nosotros. Como dice, por gracia ustedes son salvos. Pero ¿qué pasa? Que hay muchas personas que cuando hablan de la gracia se refieren a la misericordia que Dios tiene para nosotros, que dice que son nuevas cada mañana, y no hacen el énfasis en esa sustancia que dentro de nosotros va cambiando nuestro interior por la fe y nos va haciendo personas totalmente apartadas, santificadas para nuestro Dios. Entonces dice que hay personas que han entrado encubiertamente. Todavía estoy en lo que es la advertencia de los versículos 3 y 4. Personas que han entrado, dice, encubiertamente. Y esas personas ya han sido destinados para esa condenación. Porque el trabajo de esas personas es tratar de hacernos ver a nosotros la gracia como una escapatoria o como un medio para pecar. Les voy a poner un ejemplo. Miren, ustedes saben que hay personas que sostienen que la salvación no se pierde, que somos salvos y siempre salvos. Y no importa lo que hagamos, no importa si fallamos, y no importa el estilo de vida que vivamos, aunque ellos no lo predican así, pero se puede entender así, que si yo muero en una condición pecaminosa, manchando o degradando el testimonio, que no hay problema, yo no pierdo mi salvación, porque la salvación no se pierde. Y por eso mucha gente han apostatado de la fe. ¿Por qué? Porque dicen, como quiera, yo no voy a perder mi salvación, porque esa gracia es más que suficiente. Y no se dan cuenta que el pensar así es una desgracia. Es una desgracia, ¿por qué? Porque esa salvación que costó
la vida de nuestro Señor Jesucristo, según el escritor a los hebreos, esa salvación puede ser descuidada. Y por eso dice que ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, es bueno que entendamos que ese libertinaje ha sido producido por personas que han apostatado y que quieren hacernos apostatar. Quieren hacernos creer a nosotros, por el libertinaje en el que han incurrido, que Dios es misericordioso y que no importa, que no hay que ser religioso. Esa es la idea, no hay que ser religioso, que podemos hacer cosas que no están mal. Y por eso muchos hermanos se descarrían y muchos resbalan porque han recibido información de gente con una mentalidad impía que están dentro de las casas, que están dentro de las casas. Y ese tipo de personas, como dice aquí, dice el versículo 4, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, ese tipo de personas, ya el Señor sabe qué va a hacer con ellos. Nosotros somos los que debemos tener cuidado. ¿Y dónde se mueven esas personas? En el ambiente en el que nosotros nos movemos. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, debemos ser sabios y, como dice la palabra, beber agua de nuestra propia cisterna. No podemos estar cogiendo aquí, cogiendo por allí. Si Dios te colocó en un lugar para que tú recibas la alimentación, aliméntate en ese lugar. Aliméntate en ese lugar y recibe esa palabra y vívela. Y claro está que esa palabra tiene que estar avalada por ella misma. O sea, porque cualquier persona puede predicar la palabra, pero presentarla adulterada o distorsionada. Así que debemos ser cuidadosos con eso, mis amados. El otro punto, que es el que voy a tratar ahora, tiene que ver con la advertencia contra el peligro de la apostasía. Y vamos a quedarnos ahí entre los versículos 5 y 16. Vamos a ir por parte. Lo primero es que vamos a ver los ejemplos de personas que apostataron o de apóstatas en el pasado, entre los versículos del 5 al 7. Le voy a pedir a Reinaldo que me lea esos versos del 5. Amén. Sí. Del 5 al 16. No, del 5 al 7. Vamos a ver los ejemplos del pasado que tienen que ver con apostasía. Ok. Mas quiero recordaros que ya que una vez lo habéis sabido. ¿Tú estás dónde? El 5, en el 5. Ok, de acuerdo, sí, soy yo que estoy, ok. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolos de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada,
los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Muy bien, gracias. Gracias, Reinaldo. Fíjense, mis amados, aquí hay unos ejemplos que el Espíritu Santo pone en el corazón y en la mente del apóstol Judas, que es bueno que lo veamos. Hay 3 ejemplos específicamente. En el versículo 5 vemos el ejemplo de los que salieron de Egipto. Preste atención. Dice el versículo 5, yo quiero recordarles a ustedes, ya que una vez ustedes lo han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto. Oigan bien, preste atención a esto, mi hermano. Esta salvación de sacarlo de Egipto es una salvación muy importante que podríamos decir es figurativa en cuanto a lo que el Señor hizo con nosotros. Ustedes saben que el Egipto es una representación del mundo. ¿Qué fue lo que el Señor hizo con nosotros? Nos sacó del mundo. Nos sacó, nos trasladó de la potestad de la tiniebla al reino de luz de su amado Hijo. ¿Verdad? Nos sacó del mundo. Aquí Judas está trayendo a colación lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Dios lo sacó de Egipto. O sea, mientras estaban en Egipto, ¿cuál era su condición? Esclavitud, eran esclavos. Pero Dios los sacó de Egipto y dice que Él hizo algo. Dice que destruyó a los que no creyeron. Cuando dice aquí que destruyó a los que no creyeron, no se está refiriendo a los egipcios. Preste atención. Preste atención. No se está refiriendo a los egipcios. Porque los egipcios estaban fuera de eso. Se está refiriendo a aquellos que sacó de Egipto y no creyeron. ¿Qué hizo? Que los destruyó. Ustedes lo saben, mis amados. Durante el trayecto del pueblo de Israel, desde Egipto hasta la tierra prometida, el Señor tuvo que matar a muchos, destruyó a muchos. ¿Por qué? Por incredulidad. ¿Quiénes entraron a la tierra prometida? Un remanente. Un remanente. Recuérdense que ellos tardaron un tiempo, unos 40 años en el desierto. Y durante ese tiempo, muchas personas que habían salido de Egipto mostraron su rebeldía y mostraron que no habían creído exactamente, aún habiendo visto que Dios abrió el mar, aún habiendo visto que Dios abrió el río
Jordán para cruzar el pueblo y llevarlo a la tierra prometida, habiendo visto tantos milagros, tantas proezas, muchos fueron destruidos. Ahí lo dice bien claro. Dice, el Señor los destruyó. ¿Por qué? Porque no creyeron. No creyeron. Mis amados, una de las cosas que podíamos ver o entender como peligrosas en cuanto a la apostasía se refiere, y viendo este ejemplo de los que salieron de Egipto, que representan a los que hemos salido del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que habiendo salido del mundo, hay muchos que no creen, que están entre nosotros, pero no creen, no aplican fe, no les interesa la palabra, no les interesa los asuntos espirituales. Por eso, entonces, están en peligro de perder lo más por lo menos. Porque el creer es un asunto, como yo lo he explicado muchas veces en la iglesia, se lo he explicado, es algo constante, es algo que tiene que ser constante. Tenemos que estar creyendo siempre en el Señor, ¿verdad? Creer y depositar constantemente nuestra confianza en el Señor. Si depositamos nuestra confianza en el Señor, realmente vamos a ser bien bendecidos con la bendición de la salvación. ¿Entienden? La bendición de la salvación, porque la salvación es una bendición que viene de Dios. Entonces, aquí vemos el primer ejemplo, que es el pueblo de Egipto. El pueblo de Israel que salió de Egipto. ¿Qué hizo Dios? Destruyó ¿a quiénes? A los que no creyeron. Sin embargo, entraron a la tierra prometida. ¿Quiénes? Los que se mantuvieron firmes. Y eso me hace pensar que generalmente siempre los más duros para creer son los más viejos. Porque quienes rechazaron, quienes fueron rebeldes y desobedientes y no creyeron, fueron los más viejos. Los más jóvenes fueron los que entraron a la tierra prometida con Josué. Entonces, eso mismo pasa. En el pueblo de Dios hay mucha gente que piensan que es porque tienen muchos años en el evangelio que tienen todas las de ganar. Que tienen muchos años sirviendo a Dios, que tienen muchos años siendo evangélicos y piensan que eso es. Y están muy equivocados. ¿Por qué? Porque muchas veces, sin darse cuenta, rehuyen de la fe por no mantenerse creyendo, por no perseverar. Hay que perseverar creyendo. Amén. Entonces aquí vemos el primer ejemplo. Y tiene que ver precisamente con eso, con un mantenerse firme creyendo para poder alcanzar la tierra prometida. O sea, yo estoy usando la alegoría del pueblo de Israel. Nosotros podemos entenderlo a nuestra manera de mantenernos en pie, perseverar, para así cuando el Señor Jesucristo aparezca, no nos alejemos de Él avergonzados,
como dice la palabra. Amén. Ok, entonces, el segundo ejemplo es el de los ángeles. Y aquí aparece en el versículo 6. Está hablando de ángeles que no guardaron su dignidad. Versículo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los ángeles que abandonaron su propia morada. Ustedes recuerdan, me parece que en el tema pasado, cuando concluimos con los dos capítulos aquellos de Lucas, hablábamos de los días de Noé, ¿verdad? Así como los días de Noé. Estos ángeles aquí, de los cuales habla Judas, el apóstol Judas, son aquellos ángeles en los días de Noé, en los tiempos de Noé, que no guardaron su propia morada, es decir, profanaron sus cuerpos angélicos y tomaron forma humana. Tomaron forma humana para fornicar con las hijas de los hombres. Para fornicar con las hijas de los hombres. Allí hay una enseñanza muy importante para nosotros evitar ser apóstatas, para evitar la apostasía. Y recuerdan ustedes que Génesis capítulo 6 y verso 1 y 2 habla de los hijos de Dios. Estoy hablando del verso 3, pero lo voy a leer para que me sea más fácil. El capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Oye bien, dice que tomaron para ellos. No recurrieron al acto correcto de ligarse a una mujer, en el caso de hombre. Entonces, dice acá que los hijos de Dios vieron hermosas las hijas de los hombres y tomaron mujeres para ellos. Está hablando de seres angélicos que se desprendieron de sus cuerpos angélicos y tomaron forma humana. Ustedes recuerdan que yo les había dicho que los ángeles pueden tomar forma humana. No que podían, pueden. Acuérdense que hay un pasaje en la Biblia que dice: hospedaos los unos a los otros, porque muchos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Los ángeles pueden tomar forma humana. No todos, claro está, no todos, pero hay ángeles que pueden tomar forma humana. Y estos ángeles de aquí, dice que se fueron en pos, se fueron en pos de vicios contra naturaleza. En pos de vicios contra naturaleza. No guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Qué hizo el Señor entonces con esos seres? Los encarceló en prisiones, porque ustedes recuerdan que Dios destruyó la raza humana entera. Solamente se salvaron 8 personas, ¿verdad?
Eso quiere decir que de esa raza humana, que habían seres sin forma, habían gigantes, habían seres horripilantes, Dios destruyó por esa mezcla que hubo esa generación. Entonces, ¿qué pasó con los espíritus de esas personas, de esos ángeles que habían tomado forma humana? Los encarceló en prisiones profundas, oscuras. Y como ustedes saben que ya tenían almas muchos, hay una teoría que en la teología, que se cree que allí se originaron los demonios también, se cree. Pero es simplemente una teoría. Pero esas personas que murieron, habían también personas normales. Tanto así que dice que el Señor descendió a esa parte profunda y predicó a los espíritus encarcelados. Y está hablando de los que rechazaron la gracia de Dios en los tiempos de Noé. Pero bien, ¿cuál es el mensaje acá para nosotros? Como a aquellos se le llamaba hijos de Dios, por ser criaturas, nosotros somos llamados hijos de Dios, pero por adopción, por Cristo Jesús. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos vigilar que esa naturaleza que nos fue dada, que la naturaleza divina, recuerden que Dios nos hizo participantes de la naturaleza divina, nosotros debemos vigilar porque eso no se manche. Amén. ¿Entienden? Debemos vigilar porque eso no se corrompa. Amén. Entonces, tomando en cuenta también, y aquí termino, tomando en cuenta también lo de las ciudades, dice que al verso 6, el verso 7, perdón, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, cuando dice aquellos, se está refiriendo a los ángeles que no guardaron su dignidad, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, ¿saben bien? En el caso de Sodoma y Gomorra, vicio contra naturaleza, porque se estaban mezclando hombres con hombres y mujeres con mujeres. En el caso de los ángeles, que se mezclaron con seres humanos, ¿verdad? Dañando la genética. Y dice acá que de esa misma manera, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, los ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Creo que esta carta es una advertencia que nosotros debemos vigilar, que debemos estudiar, analizar con mucho detalle. Espero que hasta aquí ustedes hayan asimilado lo que el Espíritu Santo se propuso que si asimiláramos en esta noche en torno a esa carta, la carta del apóstol Judas. Ya saben, mis amados, esto va a continuar. Tenemos que continuar ese capítulo, porque todo esto tiene que ver con la preparación de los hijos de Dios para el encuentro que tendremos
con nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, quien viene ya en gloria. Así que el Señor les guarde a todos, les bendiga y nos volveremos a encontrar el próximo jueves, Dios mediante. Lo hicimos hoy porque ayer no pudimos, pero el jueves, Dios mediante, estaremos de nuevo acá y continuaremos estudiando esta carta de Judas, que sería bueno que ustedes la lean, la vuelvan a leer y vuelvan a leerla todas las veces que ustedes crean. Es más, tienen eso como una tarea. Léanse esa carta completa. Son solamente unos cuantos versículos. Deja ver cuántos versículos que son. ¿Cuántos versículos que tiene la carta? Creo que son... Vamos a ver. Para que no se asusten. 25. 25 versículos. 25 versículos. Ahí usted tiene para leer y volver a leer otra vez y volver a leer. Cuando usted estudia la palabra, no se salga. Si le cogió con una cosa, manténgase ahí en eso. Vamos a leer esa carta durante esta semana, porque el jueves vamos a sacarle mucho jugo, mucho extracto a esa carta. Así que el Señor les guarde, les bendiga a todos. Paz y gracia. Cuídense, que yo sé que anda mucho mal en la calle, ¿verdad? Pero el cuidado nuestro es el Señor. Salmo 91, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que el Señor les guarde.